¿Cómo está, mi hermano? Bueno, pues me da gusto verlo de nuevo, me da gusto poder compartir la palabra, siempre es un privilegio, un reto, para todos aquellos que vamos, pues de cierta manera comenzando en lo que es la predicación. Y siempre es un reto y es un privilegio, y le pido que me tenga paciencia y vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos del Señor, que el Señor siempre nos habla. Dice por ahí la palabra que Dios usó a una burra para frenar la locura de un profeta. Digo, pues que no me use a mí. Y bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno con nosotros, nos has ministrado. Nos has llenado, Señor, con tu palabra. Nos has llenado en el tiempo de la alabanza y hemos gozado, Señor, juntos contigo. Has ministrado nuestro corazón, lo has tomado en tus manos, lo has tratado y has hablado, Señor. Y te damos muchas gracias por eso. Nos has tocado las fibras más íntimas, Señor, y nos has llamado al arrepentimiento, nos has llamado a la convicción firme, Señor, delante de tu presencia, Señor. En esta noche, Señor, ayúdanos a entender tu palabra, a entender tu mensaje, y que de la misma forma, Señor, tú nos retes, que de la misma forma, Señor, podamos tener convicción, podamos tener principios fuertes, principios inquebrantables, Señor, que rijan nuestra vida, que rijan, Señor, toda nuestra conducta, que rijan nuestros pensamientos y nuestras acciones, Dios. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, en esta noche se nos ha ido mucho el tiempo, pero no se apure. Yo soy de palabras cortas, soy rápido yo. Beneficios de la oración. Hemos estado hablando mucho acerca de la oración y hemos aprendido bastante. Y escuchaba yo un documental hace algunas semanas acerca de los beneficios de la oración, y me llamó mucho la atención porque el documental era meramente científico. Sí, no se trataba ahí nada acerca de la Biblia, pero ellos estaban tomando la oración como un ejemplo de que había muchos beneficios médicos en la oración. Y me llamó la atención. Dije, pues a ver qué me tienen que decir, ¿no? Y este documental hablaba que la actividad cerebral de la persona, del orador, aumentaba. Cuando nosotros oramos, nuestra actividad cerebral aumenta en mayor manera que como regularmente estamos pensando en el trabajo, quizás en otras cosas. Entonces, estos científicos metieron a 2 personas en un escáner, en donde medían precisamente la actividad que tenía el cerebro. Uno oraba y pues el otro no. A uno lo metieron con la tarea de orar y no era una persona nada más que oró, nada más ahí algo. No era una persona de oración. Una persona como usted y como yo, que le gusta orar y que le gusta meterse con el Señor. Si este tipo de personas entonces lo meten a orar y escanear toda la actividad cerebral que tiene, que era más alta que lo normal. Metieron a otra persona sin orar y le dijeron, pues tú piensa en lo que tú quieras. Piensa en el trabajo si quieres, piensa en los hijos, piensa en tus preocupaciones, piensa en quién te debe dinero, piensa en lo que tú quieras. Sí, entonces, sorpresivamente, la persona que oraba tenía mayor actividad cerebral. Su cerebro trabajaba más. Además, estos científicos decían que al orar, el orar continuamente disminuía en gran manera las enfermedades mentales. Perdón, se me enrosca la lengua. Pero ellos decían que
el orar disminuía mucho las enfermedades mentales, tales como la demencia, ¿sí? Otras enfermedades degenerativas que el cerebro, al estar activo, al estar trabajando, prevenía todo este tipo de cosas. Y se me hizo muy interesante. Por si fuera poco, estos científicos también decían que el orar continuamente desarrollaba nuestra capacidad mental. Fíjese, nos daba más memoria, inteligencia, agilidad mental, agilidad para tomar decisiones en los momentos adecuados, decisiones importantes. ¿Cuántas decisiones o cuántas oportunidades no se nos han ido por las decisiones que no tomamos en un momento adecuado? Ya después que la pensamos, ya alguien nos ganó la oportunidad y ya nos quedamos ahí nosotros sin ese beneficio. Entonces, el orar te hace más inteligente. Dije, Dios, gracias, Señor. Ocupo de eso. Algunos científicos concluyeron, después de toda esta investigación que hicieron, que el orar es bueno para nuestra salud mental. ¿Cómo ve? Científicamente nada más. Aquí no están orando, no están hablando acerca de la palabra, no tienen no metieron acerca nada de lo que tú y yo conocemos acerca de Dios y la capacidad del Dios que nosotros servimos. Entonces, ellos concluyeron que era bueno. Y me surge la pregunta, ¿por qué los científicos que ni creen en Dios, ni temen a Dios, pueden ver estos beneficios de que es bueno orar continuamente? Pueden ver esto que es bueno y pueden concluir en ello. Es bueno orar. Es beneficioso para el ser humano hacerlo. Es beneficioso para el ser humano que ore. Y a nosotros que conocemos a Dios, muchas de las veces no nos damos cuenta o no le damos la importancia a esto, a esta actividad, a la oración. Y nos cuesta trabajo orar. Nos cuesta trabajo. Y en este día vamos a ver algunos beneficios acerca de la oración. Pero primeramente quisiera preguntarte algo. ¿Te gusta orar? Sí, sinceramente tú contéstate a ti mismo. ¿Te gusta orar? Porque podemos decir, pues sí me gusta orar. Me gusta tener comunión con Dios. Y procuro estar orando. Algo que nos gusta hacer, lo tratamos de hacer continuamente, ¿no es cierto o no? Lo tratamos de hacer lo más pronto que podemos. Si algo nos gusta o si alguna comida nos gusta, tratamos de repetirla muchas veces. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué tanto te gusta orar? Y tú sé bien sincero contigo mismo. ¿Cuánto te metes tú a la oración? ¿Cuánto nos metemos nosotros a la oración? Si nos gusta mucho, deberíamos estar orando diario. Si no oramos diario o no oramos tan seguido, puede ser que a lo mejor la oración no nos esté gustando tanto. A eso es a lo que yo quisiera preguntarte. Y tenemos que entender que a la carne no le gusta orar. A la carne no le gusta someterse a Dios. La carne no soporta la oración. El hombre natural le molesta tener comunión con Dios. ¿No te ha pasado algunas ocasiones que tú vas escuchando tu música o vas escuchando alguna predicación y la persona que tienes de acompañante se molesta? Yo recuerdo cuando estaba más joven, que apenas comenzábamos, que yo llegaba con algunos amigos o familiares y yo llegaba escuchando alabanzas. Y ellos se acercaban a la camioneta donde yo llegaba y oían lo que yo estaba escuchando y me confrontaban. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás oyendo? Quita eso. ¿Qué te pasa? Porque pues yo estaba cambiando y estaba dejando hacer muchas cosas que hacía con ellos. Entonces, al hombre natural le molesta mucho
la comunión con Dios, le incomoda. ¿Qué tanto estamos nosotros cómodos? ¿Qué tan cómodos estamos nosotros dentro de la oración? ¿Qué tan cómodos estamos dentro de la comunión con el Señor? Tenemos que tener bien identificado, porque cada uno de nosotros quizá no le gusta mucho orar, quizá no le gusta mucho escuchar la palabra, o no se mete tantas veces al día en comunión con Dios. Y tenemos que ser bien analíticos y bien sinceros con nosotros mismos. Yo mismo lo hago. ¿Qué tan dispuesto está mi corazón a escuchar la palabra de Dios? ¿Qué tan dispuesto estoy a recibir corrección? ¿Qué tan dispuesto estoy a recibir una instrucción? Y tenemos que ser bien sinceros con nosotros mismos, porque si es así, si no nos gusta mucho el orar, entonces tenemos que poder identificarlo para saber pelear, para saber contra quién estamos peleando, contra qué tenemos que nosotros esforzarnos en corregir. ¿Sí? Si algo falta en nuestra vida, pues tenemos que reforzarlo. Si en algo estamos haciendo las cosas mal, tenemos que corregirlo. Lo que estemos fallando, si en algo estamos bien, pues solamente hay que seguirlo mejorando. Pero si hay cosas que estén mal en nuestra vida, pues tenemos que corregir. Y si hay cosas que nos incomoden cuando estamos orando o cuando estamos en comunión con Dios, evidentemente hay cosas que tenemos que dejar. Acompáñame por favor a 2 de Corintios 2:14. Segunda de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Dice, no percibe, es decir, no acepta, no recibe. Y no las recibe porque no le gustan. Al hombre natural no le gustan las cosas del Señor. 2:14. ¿Estoy mal? ¿La primera? Ay, perdón. Primera de Corintios 2:14. Volvemos a leer. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y digo, bueno, ¿por qué hablar de esto? ¿O por qué esta introducción? Bueno, es que si vamos a hablar de los beneficios tenemos que entenderlo bien. Porque si pensamos naturalmente acerca de los beneficios de la oración, pues no los vamos a alcanzar a distinguir de manera correcta. Entonces, por eso me pareció muy importante poder analizar esto. Y que, bueno, cada quien se examine por sí mismo. Que cada quien analice la vida propia, así como debe de ser, todos los días analizarnos a nosotros mismos. Entonces les decía que al hombre natural no le gusta estar dentro de la presencia de Dios, no le gusta orar, no le gusta, le parece fastidioso. Sigue diciendo el versículo, porque para él son locura. Para el hombre natural es una pérdida de tiempo el orar. Es una pérdida de tiempo pasar comunión con el Señor. Es una pérdida de tiempo clamar por las necesidades que tenemos. Para el hombre natural es una pérdida de tiempo doblar su rodilla. Para el hombre natural no le gusta pasar tiempo con su Creador. Le es indiferente. Y el que digo no le gusta no es que lo rechace o que diga, no, es que yo no quiero estar con Dios. No, simple y sencillamente no pasa tiempo con Dios.
No lo dice a lo mejor abiertamente decir yo no quiero tener comunión con Dios. No lo va a decir así. Pero los hechos dicen no me interesa. No hay tiempo, tengo muchas otras cosas que hacer. El hombre natural no le gusta someterse a Dios. El hombre natural prefiere buscar por sí mismo todas las cosas. ¿Por qué? Porque se siente fuerte, porque se siente capaz, porque tiene los medios. El hombre natural no le gusta esperar la provisión del Señor. Él va por ella. Yo tengo capacidad, dice el hombre natural. Yo puedo proveerme. Yo puedo salir adelante. Y para eso trabajo, para eso me esfuerzo. Para eso tengo que trabajar más tiempo. Para eso hago esto y hago aquello. El hombre natural no espera en Dios. Sigue diciendo ahí el versículo, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no quiere, no acepta y no entiende la oración. No entiende, no acepta y no entiende y ni siquiera entiende el poder tan ilimitado que existe en la oración. Versículo 15 de ahí mismo dice, en cambio el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Y encontramos un gran contraste entonces entre el hombre natural y el hombre espiritual. ¿De cuál de los dos somos? ¿Hombre natural o el hombre espiritual? Y le repito, mi hermano, no se trata de decir, odio a Dios y no quiero nada con Él. No se trata de decir eso. Simple y sencillamente nuestras acciones, ¿qué dicen? Nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Nuestras acciones hablan más. Entonces, de acuerdo a nuestras acciones que nos juzguemos cada uno de nosotros, no de acuerdo a lo que pensamos o lo que queremos hacer. Me dice muchas veces mi esposa, yo sé que me amas, pero dímelo. Pues dime. Me dice, no me hablas en todo el día, dice, ¿y quieres que te reciba con un besito? Pues no, háblame. A la hora de tu lonchecito, cuando tengas tiempo, háblame. Cuando vayas a salir, háblame. Sí. Y yo la amo con todo mi corazón. ¿Verdad que sí? Pero es verdad, hay que demostrarlo. Nosotros podemos decir y pensar muchas cosas acerca de la oración y acerca de la comunión con Dios y acerca de lo que queremos hacer con el Señor. Muchas cosas y tenemos muchos planes quizá. Pero, ¿qué hacemos? Ahí es donde está realmente donde estamos parados con el Señor. En lo que hacemos, en lo que practicamos. Bueno, tengo aquí 2 de Corintios 12, no sé si vaya a ser primera, a ver, acompáñame. Ya me equivoqué una vez, puede ser que me equivoque una segunda. Tengo aquí 2 de Corintios 12. Y si nosotros hemos recibido el espíritu del mundo, no hemos recibido. ¿Sí estoy bien o estoy mal? Bueno, ya ve, le dije. Entonces es primera. Primera de Corintios 12:12. ¿Está bien ahí? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿sí? 2:12. Ay, no. Ay, Señor. 2:12. Ok, le puse un 1 de más y un 2 de más. Entonces, Primera de Corintios 2:12. ¿Sí?
Ok. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El espíritu de Dios, mis hermanos, es completamente opuesto al espíritu del mundo. No se llevan entre sí, no tienen comunión entre sí, no se pueden mezclar, no se pueden combinar. O tienes el espíritu del mundo o tienes el espíritu de Dios. Así de sencillo. No hay medias tintas, mis hermanos. Nosotros podemos quizás vivir a la mitad, pero el Señor no nos acepta viviendo a la mitad. Una vez escuché a un pastor, Antonio Lázaro, que él dijo, casi llego, llego con el Señor, por poquito llego con el Señor, o sea que vivió siempre al límite, casi santo, casi convertido. Pero ese poquito que le faltó es igual a una eternidad sin Cristo. Y wow, eso es verdad. Si nosotros vivimos así, en ese casi, tratando de mezclar las dos cosas, es igual a una eternidad sin el Señor. Sigue diciendo ahí el versículo, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre espiritual entonces es contrario al hombre natural y es contrario a todas las cosas que el hombre natural tiene. El hombre espiritual busca a Dios y le es un deleite estar en la presencia de Dios. El hombre espiritual emplea el tiempo necesario en la comunión con su Creador. El hombre espiritual busca constantemente el favor de Dios. Totalmente lo contrario al hombre natural. Totalmente lo contrario, mi hermano. Estas son palabras que salieron de un hombre espiritual. Acompáñame a Salmo 119, 113, y espero no estar equivocado. O 119, 103, a ver. $119:103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Fíjense la expresión tan de deleite de este hombre de Dios. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Cuán dulces, cuán preciosas. ¿Qué pasó? ¿Todo está bien? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Cuán dulces son a mi paladar todas las cosas que provienen de ti, Señor. Qué precioso eres, qué hermoso eres, más que la miel a mi boca. Expresiones tan tiernas, tan llenas de Dios, tan llenas de una comunión con el Señor. Entonces, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿de cuál lado estás? ¿O cuál lado estamos, tú y yo? Si eres el hombre carnal, pues bueno, vamos a cambiar lo que tenemos que cambiar. Si nosotros consideramos que cada uno de nosotros está fallando en muchas otras áreas, pues vamos a cambiar lo que tenemos que cambiar. Vamos a someternos al Señor para que el Señor vaya fortaleciendo al hombre espiritual en nuestras vidas, de manera que el hombre natural vaya muriendo y el espiritual fortaleciéndose cada vez más. Que nuestros pensamientos, que nuestras acciones, que nuestras palabras, todas estas cosas vayan cambiando, que todas estas cosas vayan siendo diferentes cada día, para que el hombre espiritual se fortalezca,
para que el hombre espiritual nos gobierne. Y entonces podamos entender precisamente todos los beneficios de la oración. Todo lo que nos estamos quizá perdiendo por no someternos fielmente a la oración, por no acudir temprano, por no acudir prontamente, por no acudir en los tiempos de angustia, por no acudir en los tiempos de necesidad, por buscar otras maneras de proveer las cosas que nos están pasando, en vez de buscar el Señor, en vez de buscar la sabiduría de Dios, en vez de buscar por medio de la oración todas las cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, a manera de introducción quise decirles esto, y se nos ha ido mucho el tiempo y quisiera darles por lo menos el primer punto. La oración imparte sabiduría. Ese es el primer beneficio que tengo yo aquí. La oración imparte sabiduría. Santiago 1, del 1 al 5, por favor. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago no está diciendo, fíjense, no está diciendo que no tenemos sabiduría. Él está diciendo si a alguno le hace falta. Si a alguno le hace falta. Y quiero preguntarle, ¿a cuántos nos hace falta sabiduría? ¿A cuántos nos hace falta? Yo creo que a todos nos hace falta. Necesitamos de la sabiduría de Dios todos los días. Crecer un poquito más en sabiduría cada día. Un poquito más. Constantemente crecer otro poquito más. Un poquito más sabios el día de mañana. Un poquito más sabios el día de pasado mañana. Un poquito. Siempre estar en ese constante crecimiento. Y me llama la atención y me parece muy interesante que Santiago no se refiere, en esta sabiduría que se refiere Santiago, no está hablando de la sabiduría así para hacer negocios y todo ese tipo de cosas, no. Está hablando de una sabiduría para entender las pruebas, para entender y enfrentar las diversas pruebas, las diversas necesidades. Por eso está diciendo, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tener por sumo gozo. ¿Quién se goza en las pruebas? Generalmente nadie se goza en las pruebas. Siempre son dolorosas y no las queremos tener. Sin embargo, dice aquí Santiago que si nos hace falta sabiduría para entender el propósito de las pruebas, se la pidamos a Dios. Y me parece muy interesante este pasaje, porque todos enfrentamos pruebas. En otras palabras, Santiago está diciendo que si no sabemos cómo enfrentar las pruebas es porque nos hace falta sabiduría para entender, para que en nuestra mente podamos ver qué es lo que Dios está haciendo. Que podamos saber qué Dios está trabajando o qué quiere corregir en nosotros. ¿Cómo vamos a enfrentar la enfermedad, por ejemplo? ¿Cómo vamos a enfrentar el dolor, la escasez, los problemas con nuestros hijos, los dolores de nuestros hijos? ¿Cómo vamos a enfrentar los problemas con nuestro esposo, nuestra esposa? ¿Cómo vamos a enfrentar la injusticia? ¿A cuántos les han hecho injusticia?
Hay infinidad de situaciones que nos preocupan, cosas que nos duelen y cosas que nos entristecen. Y Santiago aconseja que si no sabemos cómo lidiar con estas cosas, le pidamos al Señor sabiduría, para entonces poder entender el propósito de por qué hace Dios todas las cosas. De por qué la escasez, precisamente. Por qué la enfermedad. Por qué mi hijo se fue. Por qué mi hijo es rebelde. Por qué ella no está en casa. ¿Por qué tanto dolor? Cuando hacemos esta pregunta a Dios, le decimos, ¿por qué? Muchas veces no entendemos por qué pasan las cosas. Y no estamos exentos de que las cosas nos pasen. Si ustedes analizan la palabra y analizan la historia de la iglesia, el Señor no sacó a la iglesia de las circunstancias difíciles. Los hizo pasar por ellas. El pueblo pasó por escasez, al igual que los que no eran convertidos. El pueblo pasó por necesidad, por sequías, al igual que los que no eran convertidos. Entonces, al igual que toda la gente, tú y yo vamos a tener pruebas, y vamos a tener escasez, y vamos a tener necesidad. La diferencia entre los naturales y los espirituales es que Dios tiene un propósito contigo y tiene un propósito conmigo. Pero a veces no lo podemos ver. Pidamos a Dios sabiduría para poder entender qué es lo que Él quiere hacer con las cosas que nos pasan, que muchas veces son muy dolorosas. Siempre hay algo que Dios quiere hacer. Siempre hay cosas extraordinarias que Dios quiere hacer con nosotros. Y por eso nos mete a prueba. Por eso nos mete en escasez. Cuando Dios quiere hacer algo extraordinario contigo, te va a remover. Te va a quitar de tu lugar de confort. Te va a meter dolor, te va a meter presión. Cuando Dios quiere hacer algo diferente con tu vida, Él te va a incomodar. Cuando en medio de una fogata tú quieres que la fogata produzca más fuego, más calor, ¿qué haces? Le das una removida ahí y se vuelve a prender. Porque si la dejas, se va apagando. Pero por el contrario, tú la mueves y se aviva. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, cada que Dios quiere hacer algo con la vida de cada uno de nosotros, nos va a remover ahí. Y entender eso es sabiduría de Dios, mi hermano. Eso es tener sabiduría. Sabiduría que desciende de lo alto. Entonces, siempre que Dios quiere hacer algo extraordinario, nos va a remover. Y tenemos un ejemplo muy tangible con la vida de Moisés. Usted conoce la historia de la vida de Moisés. Cómo él nació, cómo él, a la amenaza de Faraón de matar a todos los niños, porque el pueblo estaba creciendo, entonces la mamá lo lanza y lo avienta por aquel río. Usted conoce la historia, entonces conoce cómo Moisés, todo lo que pasó, cómo creció en el palacio con Faraón. Y cuando Dios quiso usarlo, Dios lo removió, lo quitó del confort el que tenía, lo quitó del lugar que ocupaba del palacio, era un heredero al trono, entonces lo remueve de ahí y lo manda al desierto, a la escasez, a la presión, al dolor, porque Dios quería hacer grandes cosas con él. Entonces, cuando cada uno de nosotros tenga dolor y el Señor lo meta a prueba, entienda, ponga abiertos sus ojos, discierna qué es lo que el Señor quiere hacer contigo, porque el Señor quiere hacer cosas grandes. Y no hagamos como aquellos que pasan cosas y no entendemos. Y vuelven a pasar cosas y seguimos sin entender. Y el Señor sigue hablando y removiendo a nuestro alrededor, con nuestros hijos, en nuestra vida personal, con nuestra economía,
con tantas cosas que puede tratar el Señor con nosotros y nosotros seguimos sin ver las cosas espirituales que Dios quiere hacer. Seguimos sin ver. ¿Por qué? Porque no hemos puesto atención a esas cosas naturales, a esas cosas espirituales que el Señor quiere darnos. Santiago 3, 17, 18, acompáñame. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Sí? Entonces, mi hermano, la sabiduría de Dios, dice aquí, es pura, porque hay dos sabidurías, una terrenal y una espiritual. La sabiduría de Dios es pura, dice después, es pacífica. Te mantiene en paz en tiempos de angustia, te mantiene en paz en tiempos de dificultad. ¿Por qué? Porque has recibido precisamente esa sabiduría de parte de Dios. Te mantienes tranquilo, te mantienes amable. Dice, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Entonces, quisiera darle nada más ese punto porque ya se nos ha ido el tiempo. Y con eso tenemos para comenzar, para analizar, para pedir al Señor que nos haga sabios en los tiempos de angustia, nos haga sabios en los tiempos de dificultad. Amén. Entonces le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú quieres hacer grandes cosas con nosotros. Porque tú quieres hacer maravillas, Señor. Usarnos como usaste a Moisés, como usaste a grandes hombres de Dios, Señor. Como usaste a David, como usaste a Elías. De la misma forma, Señor, tú nos quieres usar a cada uno de nosotros. Por eso nos capacitas, por eso nos llenas, por eso nos instruyes, Señor, y por eso pasamos muchas dificultades, pasamos muchas angustias, para que podamos sacar de nosotros lo que te estorba y podamos sacar de nosotros lo que no es bueno, Señor. Te pedimos, Dios, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón y abras nuestra vida, Señor, para que podamos seguirte fielmente y que podamos entender los beneficios que tenemos, Señor, cada vez que nosotros inclinamos nuestras rodillas, cada vez que nosotros nos acercamos a tu presencia, Señor. Te damos las gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.